para analizar estas históricas elecciones me acompaña desde Nueva York Robert Valencia, analista político. Él es periodista de la red de periodistas conectas.org. Gracias, Robert, por estar con nosotros. ¿Qué análisis puedes hacer de estas elecciones, Robert? Estas han sido unas elecciones infartantes, pero nada fuera de lo que ya sabíamos o de lo que, digamos, todo lo que hemos visto hasta el momento ya estaba pronosticado de que Donald Trump iba a interponer una demanda para los conteos en algunos de los estados, de que iba a utilizar la figura de la Corte Suprema. Por eso fue que ellos hicieron la nominación y eventual posicionamiento o postulación de Amy Coney Barrett como la novena jueza, en esperanzas de que en caso de entrar en un periodo de incertidumbre electoral, pues la Corte Suprema haría lo propio como fue en el año 2000, cuando en aquel entonces era George W. Bush y Al Gore los candidatos. Pero yo creo que aquí hay una lección mucho más grande, Gonzalo, y es que los estadounidenses no pueden tomar por sentado la democracia. Yo creo que si hay algo que nos ha servido de lección, si se quiere decir, es que las personas tienen que salir a votar. Recordemos que aquí en Estados Unidos el voto no es obligatorio. Y Estados Unidos, a pesar de ser una potencia mundial, como bien lo sabemos, y es el adalid de la democracia, pues no está exento del populismo, no está exento de líderes con tintes o con ínfulas de un dictador, pero la lección más grande, Gonzalo, es que este país tiene que aprender que la democracia no solamente se cumple en el ejercicio del voto, sino que hay que preservarla realmente. Pero qué interesante lo que estás diciendo, Robert, porque en realidad, como nunca antes, se logró una participación masiva del electorado, más que en el 2016. Sin embargo, en tu opinión, no se consolida la democracia solamente con el voto. ¿Es así, Robert? A ver, voy a aclarar un poco ese asunto. Cuando yo hablo de democracia, obviamente, pues todo el mundo tiene derecho al voto y existe todavía una división de poderes, o sea que hay digamos, hay una democracia. Pero hay muchas cosas que aquí hay que cuestionarnos. Por ejemplo, la figura del colegio electoral. Si uno se remite a la historia, los fundadores de la patria decían que ese colegio existe para que precisamente personas como Donald Trump no asciendan al poder. Ahora, eso es lo que se cuestiona. Si queremos evitar que un populista, un demagogo de la categoría de Donald Trump no suba al poder, entonces, ¿de qué sirve realmente el colegio electoral? Obviamente está la discusión de tratar de equilibrar la participación de estados que tienen menor poderío en la nación, etcétera. Obviamente no es un debate fácil o que alguien tenga la razón en absoluto. Obviamente es un debate que continúa, pero me refiero a que, digamos, ¿quién está realmente capacitado para ejercer la oficina o el cargo más alto del país? Porque lamentablemente, y esto es algo que también me sorprende de las elecciones, es que a pesar de un récord difícil de defender para Donald Trump, porque estamos en un momento donde la economía todavía está en crisis, aunque ha hecho ganancias, se han recuperado ciertos trabajos aquí en Estados Unidos, pues no alcanza a compensar lo que se venía alcanzando en los últimos 3 años y medio o incluso antes de que la pandemia nos golpeara de la manera como nos golpeó aquí en Estados Unidos, pero también la tensión racial que no veíamos desde los años 60, la crisis de salubridad que hay en este país desde 1918. Es decir, se han juntado todos los males realmente en este país bajo una administración y a pesar de eso, vemos que Donald Trump tiene un séquito de seguidores amplio. Es decir, muchos pensaban en el exterior que las elecciones las iba a ganar Biden de manera holgada y realmente no fue así. En tu opinión, ¿cuál fue la mejor estrategia? ¿La de Joe Biden pidiendo el voto anticipado, que se hizo masivamente debido a la pandemia, o la de Donald Trump, que pidió ir personalmente a votar? Bueno, yo creo que aquí, como vos lo mencionas, yo creo que aquí eso era lo que estaban pronosticado. Obviamente, la estrategia de Donald Trump era la de invitar a los republicanos, a sus seguidores, a votar de manera presencial Ujú. en la noche de elecciones. Y obviamente esto lo hizo precisamente para impulsar la narrativa de que él iba a ganar esa noche y por eso en repetidas ocasiones decía que el ganador de la presidencia tenía que ser anunciado en la noche del 3 de noviembre. Realmente, pues eso no fue así, porque sabíamos que
los votos que todavía siguen en contabilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué está pasando en algunos de los estados. Por ejemplo, Correcto. vimos que en Georgia hubo un problema con una tubería que explotó y atrasó el conteo. Por ejemplo, lo que vimos en Pensilvania, donde se detuvieron el conteo, se detuvo el conteo en ciertas partes del estado, lo mismo que ocurrió en Nevada. Así que yo creo que, es decir, yo creo que esa fue la mayor lección, es que veíamos esa transición azul, lo que le llamaban en inglés el blue shift, que es, sí, se veía a Donald Trump aventajando en el número y en la intención del voto en la Claro. noche de elecciones, pero luego veíamos un ascenso de Joe Biden. Joe Biden iba ascendiendo, iba ascendiendo, iba ascendiendo. Por ejemplo, lo vimos en Wisconsin, lo vimos en Michigan, lo vimos en Virginia, etcétera, etcétera. Yo creo que esa fue digamos, era la estrategia que se esperaba realmente. Era de un lado y el otro, y así fue como se dieron los resultados. Robert Valencia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Siempre un placer tenerte en Foro. De esta forma llegamos al final de esta edición de Foro de La Voz de América. Los espero la próxima semana con el análisis más allá de los titulares desde Washington. Les habló Gonzalo Abarca.